Bueno, con esto concluimos mi parte y ahora le pasaré la palabra a mi compañero Martín para que nos explique su segundo código que nos va a explicar ahorita. Um, Muchas gracias, compañero Max. Ahora sí que continuamos con la práctica. Yo hice un programa un poquito, como para decirlo, más amigable. Se trata de guardar nombres de alumnos y sus calificaciones. Esto dándole un enfoque diferente a, a la programación de archivos, no tanto como a la mecatrónica. ¿A qué va? Eh, ¿A qué va? Como podemos ver en las 3, 4 líneas, en la primera línea se declara la librería UStream, ya creo que todos lo conocemos, es para dar pues, así las entradas y salidas por teclado. Después la librería FTS Stream, esto para la manipulación de archivos. Esto es muy importante para poder editar un archivo, para abrir un archivo, para crear un archivo. Después la librería stream para modificar cadena de caracteres. Posteriormente, en la línea número 7 se crea una variable de carácter entero que se llama n. Esto hace la referencia al número de alumnos o de niños que quieres meter en el archivo. Posteriormente, pues igual, en la línea número 9, pues ingresas los niños que quieres. Luego, en el 12 se crea el archivo de texto llamado calificaciones. Después se crea una validación para ver si el texto creó correctamente o se abrió correctamente. Esto para evitar errores. Y seguimos, y como les había comentado, pues este ciclo for es para guardar los nombres de los alumnos y sus calificaciones. Posteriormente, en la línea número 28, se hace el cierre del archivo, esto para guardar todos los datos que se ingresaron, para no perderlos. Posteriormente, en la línea 30, se hace la comprobación de abrir otra vez el texto. Y en dado caso que no te deja de abrir el texto, te manda un mensaje de no se pudo abrir las calificaciones. Eso hace regresándolo un 1 a la función principal, indicando que algo salió mal. Y sin dado caso que todo se pudo abrir bien, ya sale en la línea número 35 el contenido del archivo. Y esto lo hace en forma de orden. En esta forma aparece el nombre, calificación de los alumnos que hayas ingresado, de la cantidad de alumnos. Y ya por último, en la línea 42 se le regresa un 0 a la función principal, esto indicando que todo salió bien, que no hubo un error lógico en el programa. Y hasta aquí sería como, por decirlo todo de este programa. Aquí es como se muestra el programa completo, con todas sus librerías, sus ciclos, las comprobaciones de validaciones que se pudo crear el archivo o abrir. Y le paso la palabra a mi compañero Rey para que siga explicando un poquito otros, otros programas. Bueno, continuando con nuestra parte de la práctica, yo igual con mis compañeros hicimos un programa en el que se pudiera demostrar cómo un archivo sirve para guardar y recuperar información. Mi objetivo fue crear un programa que trabajara con archivos de texto y binarios, mostrando cómo se escriben y leen cada tipo de datos. El desarrollo de mi programa fue que se divide en cuatro partes principales, las controla un menú. La
Bueno, para empezar, al inicio, pues declaramos las librerías y las funciones de entrada. Las librerías que yo incluí fueron IOStream, FStream, Vector, Stream y Limits. Con ellas, el programa puede comunicarse con el usuario, abrir archivos y validar los datos. También le agregué funciones auxiliares, las cuales son leer entero y leer lineal, para que si el usuario se equivoca al ingresar algo, el programa no falle. Bueno, continuando, en el manejo de archivos de texto, el programa usa dos funciones principales, las cuales agregar texto, que abre o crea el archivo, y mostrar texto, el cual abre el mismo archivo en modo de lectura y muestra todas las líneas guardadas. Tercera parte es el manejo de archivos binarios. Aquí se manejan datos en formato no legible, la cual es guardar binario. El usuario indica cuántos números desea guardar. Estos datos se almacenan en un vector y luego se escriben en un archivo binario llamado binario.dat. Usando un write, primero se guarda la cantidad total de datos y después los valores, y eso evita que haya errores más adelante. La otra es leer binario, que se abre el archivo en modo binario y se lee el número total de datos y luego se extraen los enteros on read. Finalmente se imprimen todos los números recuperados. Por cuarta parte, el menú principal. El menú principal permite elegir entre las opciones de agregar texto, mostrar texto, guardar enteros en binario y leer enteros en binario. Y por último salir. Todo funciona dentro de un ciclo while que mantiene el programa activo hasta que el usuario decide salir. Cada número ejecuta la función correspondiente mediante un switch. En el funcionamiento general del programa, podemos decir que cuando el programa corre, al inicio el usuario ve el menú, luego elige la opción. Luego, dependiendo de cuál opción elija, ya sea que elija la 1, escribe un texto que se guarda en un archivo. Si elige la opción 3, puede guardar números que se almacenan como bytes en .dat. Y por último, luego de leer los archivos para verificar que la información se conservó. El resumen del código demuestra la persistencia de datos, es decir, cómo los programas pueden recordar información aunque este se termine. Pues esta práctica me permitió entender cómo funcionan los flujos de datos, cómo usar archivos de texto para mostrar información legible y cómo aprovechar los archivos binarios para guardar datos de forma más profesional. Y pues así concluí yo mi código y mi práctica. Por ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Ricardo para que él nos muestre cómo fue su programa en su práctica. Muchas gracias, compañero Rey. En mi práctica, lo que abordé es mecanismo crucial de manejo de elementos de la gestión de señales, que permite que nuestros programas no únicamente sea de flujo secuencial. El objetivo central de este programa es demostrar cómo interactuar o manejar la señal de interrupción conocida como sync. Esta señal se dispara continuamente cuando un usuario presiona control más C, o sea, control C. Luego permite que la señal termine la ejecución del programa abordando utilizando la función sync para registrar el manejo personalizado. El término handler no es una palabra reservada en el C++, sino que es un concepto de programación que se refiere a una función u objeto entregado anteriormente o corresponde a la situación específica. En el lenguaje de C++,
encontramos como principalmente con 4 textos, siendo como el más relevante para nosotros el segundo, que es el Handler. Número 1 maneja las extensiones de señales de sistemas, manejando los eventos de las librerías como Qt o SDL, con las señales de interrupción del sistema operativo. El sistema de Handler es una función especial que se ejecuta cuando ocurren ese tipo de señales, permitiendo tomar el control del programa en sí. Y bueno, primero hay que incluir las librerías. Necesitamos la IOStream para las entradas y salidas, la librería de ese señal, que es proporcionada por la función de señal y definición de señales como sync. El segundo paso es definir la función controlada con este caso, se llama mi handler. Es crucial para que podamos escribir el void. Mi handler in señal ya se debe devolver como void y refiere como el número de señal en un int. Dentro de mi handler, simplemente imprimimos el mensaje que se señala. Fue recibida el mensaje, punto clave, el programa no se cierra porque el handler está siendo controlado. Eso es lo que vamos a mostrarle al usuario una vez que ya haya escrito o haber presionado la tecla control y C. El paso más importante ocurre cuando la función int, el regreso de handler, utilizamos introducción de señal, sin mi handler, como esta línea. Le decimos al sistema operativo si el control C, sync, por favor ejecuta la función mi handler en el lugar donde se cierra. Finalmente, el programa entra en un ciclo infinito de while, de true, para asimilar un proceso de ejecución continua y esperar a la introducción del usuario. Si podemos bajar un poquito al programa. Ahí está, podemos ver que nosotros ya colocamos las librerías, handle para la señal de control más C. Decimos al usuario de recibió la señal. El programa no se cierra porque el handler está trabajando. Y al momento de que el usuario pose control C, pues va a estar trabajando infinitamente el ciclo donde ya no se puede, y va a poner aquí el texto que ya el infinito para mantener el programa activo. Y bueno, en conclusión, como podemos haber visto, el Humbler nos permite identificar y como modificar el compartimento del defecto de las señales del sistema operativo, otorgándonos a nuestros programas de C++ mayor control ante los externos o los eventos externos que es fundamental para que el sistema requiera una alta disponibilidad o que necesite realizar tareas más limpias y determinantes. ¿Y a quién le voy a dirigir la palabra? Bueno, pues le agradecemos a nuestro compañero Ricardo. Con esto concluye nuestro examen número 8, el cual fue sobre el tema de archivos. De nuestra parte sería todo. No sé si alguno de mis compañeros gusta agregar algo. Que aprendimos mucho y que gracias por su tiempo, maestro. Bueno, por nuestra parte sería todo. Somos el equipo número 2 y nos despedimos.